que esto como lo define lo más clásico, ¿ah? La imagen del Titanic, Sí, ¿ah? Que en realidad, porque muchos se hablan de los sobrevivientes del Titanic, pero de los rescatados, prácticamente la mitad murió después de haber sido rescatados, o sea, estando en los botes inclusive, ¿ya? Así que es un tema que deja de ser muy interesante. Eh, Como un contexto, va a ser un posible escenario, suponiendo que un navegante cayera en grado centígrados. Tenemos que tener como promedio en la bahía de Valparaíso este año, el promedio ha sido de como 12, 13, llegando a 10 en agosto, las mínimas, así que estamos tan alejados de ese supuesto. Si este es la ropa adecuada y su cabeza expuesta al agua fría, 25 más rápidos que el aire. Y si a esto le agregamos un agente fuerte aún más, y si una persona cae en ese momento, en esas condiciones, lo más probable es que va a tener primero que eso es lo que primero que vamos a ver. Hay una diferencia entre lo que es la hipotermia y el shock frío. Ya vamos a estar igual. Vamos a intentar entonces, intentamos explicar qué puede pasar el agua, aunque eso depende de muchos factores. Y como vamos a ver más adelante, la edad de la persona, las enfermedades que tenga esta persona, la temperatura del agua y los síntomas de un choque de frío generalmente suelen ser la hiperventilación, la frecuencia cardíaca, la subida de presión arterial. Esto ocurre en los primeros 2 minutos y es estrés que se somete al caer el agua, más encima en un agua helada, ¿ya? Porque no es lo mismo caerse al agua en agua tibia, ¿ya? Sino que es caerse al agua, saber lo que puede venir después, eh, y esto puede ser muy grave si tardamos a tiempo. ¿Qué es el tratamiento? ¿Cuál sería? Intentar calmarse, ¿ya? Uno va a tener tiempo de poder reaccionar, respirar normal lo antes posible, y eso también favorece a que uno pueda a disminuir la posibilidad de la inhalación de agua a los pulmones, ¿ya? Tanto si estamos tranquilos, si superamos este estrés máximo, tenemos 50 minutos para que nos rescaten o para autorrescatarse. Todo depende también de las personas y las circunstancias. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Dificultad respiratoria, eso vamos a respirar rápido, estamos muy asustados, pánico, aumento de las pulsaciones como respuesta a la adrenalina, y si estamos desesperados, y hasta se nos puede olvidar a lo más básico que es nadar, eh, puede haber inhalación de agua, asfixia por inmersión, o también descompensaciones de patología existente, inclusive puede considerarse el infarto y la muerte, ¿ya? Que vamos a terminar con eso también, usar el equipo de prevención de hombre al agua, llevar chaleco de salvavidas, llevar una ropa con propiedades aislantes o impermeabilizantes, más cuando los riesgos son mayores, que ahí va con todo, llevar traje de inmersión, no intentar hasta que hayan desaparecido los síntomas y salir del agua lo antes posible. Y ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la hipotermia, que se define como un trastorno de la regulación de la temperatura corporal, caracterizado por un descenso de temperatura por debajo de los 35 grados, independiente de factores fisiológicos, ya sea porque nosotros dejamos de generar calor o, como vamos a ver, por un exceso de pérdida del mismo, eh, que el cambio de energía que se produce en el medio que caemos, que es un medio muy helado, existe un descenso de la temperatura corporal que sobrepasa la capacidad del mecanismo de termorregulación del organismo. Una de las cosas que tenemos que como concepto saber es que el lleva su existencia en una especie de
tanto la sangre, el pH, la cantidad de oxígeno en entonces la temperatura, y todo eso involucra, por tanto, porque involucran en los procesos enzimáticos necesarios para sustentar las células, ¿ya? Si nosotros baja mucho el pH, nos volvemos, la sangre está muy ácida, los procesos de oxigenación, de intercambio de oxígeno se alteran demasiado. Por otro lado, si la temperatura baja demasiado, las enzimas no funcionan, las coenzimas que hacen que la célula funcione, y por lo tanto las funciones celulares decrecen, ¿ya? En la hipotermia entonces pierde más calor del que pueda generar, y lo que es tolerable para nuestro cuerpo, prolongado por una exposición al frío, es un estado corporal en que la altura corporal ya no puede asegurar correctamente las funciones vitales, y es un síndrome grave con alta mortalidad, ya que con una caída de solo 2 grados, de 37 a 35, va a perder la conciencia, y con una temperatura ya mucho más baja, todavía hablando de las temperaturas que están al interior del core, o de la parte más importante, que son la temperatura cerebral, la temperatura cardíaca, la temperatura de la sangre, ¿ya? Eh, porque definen lo que, el tiempo, según la temperatura, estos son grados centígrados. Si tenemos una temperatura de 10 grados, tenemos entre 1 a 3 horas. ¿Y por qué varía tanto? Podemos analizar posteriormente esa 1 a 3 horas, depender de la capacidad funcional, las como no, si elementos de flotación. Y acá también más o menos relaciona lo mismo. Una persona con hipotermia, pero que tiene un equipo preventivo, con una chaqueta, flotación con aislamiento, aumenta mucho más sus posibilidades de vida a una persona que no tiene elementos de flotabilidad. Nuestro organismo entonces dispone de una capacidad de termodinámica capaz de mantener la temperatura alrededor de los 37 grados, con independencia de la temperatura del exterior, pueden soportar cambios externos corporales, o sea, perdón, los externos que interfieren el ambiente, pero en temporales, en corto tiempo, con oscilaciones de 100 grados, o sea, menos a 50 grados de temperatura. El cuerpo humano conserva, y en la piel existen distribuidos unas terminaciones nerviosas que van al cerebro a temperatura. Se llaman termorreceptores. Al bajar la temperatura ambiental, nuestro organismo reacciona provocando el estrechamiento, como un colapso de los vasos sanguíneos, que se llama vasoconstricción, tal de que el poco calor que tenemos se conserve en aquellas áreas que son más vitales, el cerebro y el corazón y los órganos, ¿ah? Y por lo tanto disminuye el aporte a las zonas periféricas, lo que consigue que la pérdida de calor sea menor. Y acá es importante porque cuando el primer elemento de defensa del organismo es la vasoconstricción, y dos cosas importantes, esto lo vamos a ver como una piel muy blanca, y labios y las uñas azuladas, ¿ya? Que son como los primeros síntomas de la hipotermia. Los primeros signos, perdón. Frente a la temperatura exterior baja, nuestra externa, intentando mantener la temperatura de los suelos. Esto es un poco lo mismo. Esto en esta, la columna, el eje Y, la es la
cantidad, o sea, la temperatura del agua. A 0 grados centígrados tenemos muy pocas posibilidades, entre una hora más o menos de sobrevivencia. En cambio, a unos 15 grados podemos perfectamente llegar a las 4 horas con una buena posibilidad. Esto es con respecto a las causas. Generalmente, bueno, lo que vamos a analizar es la primaria. No es consecuencia de una patología previa presente en el organismo, sino una exposición a temperaturas externas excesivamente bajas. La pérdida que los mecanismos de termólisis o generación están patológicamente aumentados, o porque la temperatura externa es tan baja que aunque dichos mecanismos sean normales, se pierde mucho calor. Ese es el tema que nosotros estamos. Lo otro, producción de insuficiencia de calor y alteración de mecanismos centrales, son raros y no interesa verlo en este curso. La exposición ambiental es lo que nos interesa, ya sea intencionada, accidente de ropa inadecuada, o por exposición laboral, lúdica, o por inmersión en aguas frías. Esto es importante: fármacos y tóxicos. El alcohol, así como otros fármacos tóxicos, reducen la respuesta de la vasoconstricción. El alcohol es un vasodilatador, por eso cuando la gente bebe mucho alcohol se pone rojita, es por eso. Se produce una vasodilatación. Y entonces perdemos esa capacidad de vasoconstricción que nos ayuda a mantener el calor adentro. Demostrar la pérdida de calor en el medio externo que hay un aumento del flujo sanguíneo exocutáneo. Entonces, cada vez que circula la sangre por esa zona, interactúa con el medio y se enfría, y se enfría, y se enfría, y se enfría cada vez más rápido. Independiente de la causa, una vez iniciada la hipotermia, se produce una serie de alteraciones a todos los niveles, siendo los más importantes el sistema nervioso, el corazón, cardiovascular, respiratorio, neuromuscular y el renal, ¿ya? O nefrológico. Estas alteraciones son tanto más severas cuanto mayor el grado de hipotermia, que se define la hipotermia en leve, descenso de la temperatura central en 32 a 35 grados centígrados, moderada, descenso de la temperatura central entre 28 y 32 grados, y está bajo 28 grados. ¿Ya? No sirve tomar la temperatura axilar, no sirve tomar la temperatura con los termómetros de estos digitales, porque ya como vimos, la vasoconstricción vasoconstricción periférica a nivel de la piel puede tener una temperatura de 26 grados y adentro tener 35 grados. ¿Ya? Se usan termómetros, sondas que se ponen en el esófago. ¿Ya? Bueno, a nivel del sistema nervioso se producen alteraciones del estado mental, puede haber disminución como apatía, amnesia, disartria, dificultad para hablar, alteraciones conductuales. En la moderada ya comienza a aparecer una reducción del nivel de conciencia, alucinaciones, y en la fase de hipotermia severa se produce un fracaso en la autorregulación del flujo cerebral, hipoperfusión celular y llegar a muerte cerebral. A nivel o cardiovascular, en la leve se produce taquicardia y vasoconstricción periférica, que ya lo dijimos, destinados a evitar la pérdida de calor en la superficie cutánea y aumentar el aporte de calor a las vísceras. Toda vasoconstricción genera un aumento de la presión arterial. En la fase de hipotermia moderada severa, estos mecanismos compensatorios se agotan y aparece de modo progresivo la bradicardia, descenso de la presión arterial y arritmias potencialmente que pueden provocar la muerte. A nivel respiratorio, en la leve se produce una bradipnea con el objeto de reducir la cantidad de calor perdido por la evaporación de agua en las vías respiratorias, y en las fases moderadas y severas se vuelve peligroso este mismo mecanismo debido a la reducción de la temperatura corporal, se afecta el centro respiratorio, se acumula el CO2 y por lo tanto una capacidad de hipoxia y se produce hipercapnia. De este modo el mecanismo inicial sigue funcionando sin control, produciendo un descenso progresivo del ritmo respiratorio hasta la apnea. Esto nos vamos a saltar, solamente para que tengan el concepto que la hipotermia actúa a todo nivel, de las hormonas también en el sistema endocrino, la parte neuromuscular. Esto podría ser interesante
En la hipotermia leve se produce un mecanismo compensatorio, que es un aumento generalizado del tono muscular y contracciones, que son los escalofríos, rítmica rápida del músculo, es decir, hipertonía y escalofrío. Ambos mecanismos aumentan la producción de energía en forma de calor, ¿ya? En las fases de hipotermia moderada y severa, estos mecanismos se ven sobrados y anulados por alteración del sistema nervioso, de modo que dejan paso a hiporreflexia, hipotonía y después ya es pérdida del tono muscular. Como resumen, entonces, un inicio se produce en escalofrío intenso, estos desaparecen cuando la hipotermia es más severa. Si tenemos entonces un paciente con hipotermia que no está con escalofríos, tenemos que pensar que está más grave, lo que permite que la temperatura corporal disminuya rápidamente. La disfunción del sistema nervioso central progresa a medida que esa temperatura corporal, hasta que ya las personas ya no sienten y el enriquecimiento de la función cerebral, lo que es sensibilidad, y finalmente el coma. Las pupilas pueden no reaccionar y la respiración y la frecuencia cardíaca se enlentecen y finalmente se detienen. Al principio hay una disminución de la frecuencia cardíaca y el ritmo al final termina en una fibrilación ventricular. Ya lo vimos, esto, los músculos se contraen en forma involuntaria con tal de producir calor debido al movimiento. Involuntario consumen parte de los materiales de reserva de energía que dispone nuestro organismo. Por lo tanto, siempre, aunque suene raro, no es tratar de moverse cuando uno está en el agua. La posición que uno tiene que adoptar es posición posición fetal, ¿ya? Esta ayuda es limitada llegando a agotarse, con lo que nuestro cuerpo comienza a enfriarse en la parte más interna. Se pierde la conciencia, se vuelve más lenta la respiración y el ritmo cardíaco, llegándose a la muerte por hipotermia. Lo mismo, escalofríos, labios, orejas y uñas de los dedos a su lado, un resumen, cambian el comportamiento de la persona, falta de respuesta a preguntas, actitud ausente o distraída, está como volado, confusión y dificultad para hablar, falta de coordinación de la musculación, debilidad, pulso lento, rigidez de los miembros, ganas de dormir, pérdida de conciencia. Si estamos con alguien que se cayó al agua y presenta estas cosas, está con hipotermia. Después vamos a ir al tratamiento, ¿ya? Esto es como un mito que siempre está, que no es tan cierto. Dice, algunos pacientes que han estado sumergidos en agua helada durante una hora o más tiempo, dice, rara vez han sido reanimados con éxito sin lesión cerebral. Puede ser, ¿ya? No perdamos la esperanza. Pero no es que todos los pacientes que han estado con hipotermia se van a salvar, ¿ya? Incluso cuando las temperaturas centrales eran muy bajas, cuando las pupilas no están reactivas. Por lo tanto, es difícil predecir el resultado y no puede basarse en la escala normales, ¿ya? Los diagnósticos de muerte cerebral para un paciente con hipotermia son distintos. El diagnóstico de muerte para un paciente está vivo, o sea, está muerto solamente cuando está con la temperatura normal y está muerto. Estando con la temperatura en hipotermia, no está muerto hasta que se caliente. Hay otros factores que pueden agravar la hipotermia. Esto es como general, pero obviamente si estamos en el agua, la humedad va a ser el máximo, así que no importa. Pero sí, lo que vimos también, que la turbulencia que podemos estar sometidos, porque hay gente que se cae el agua en un bote en un río, ¿ya? Y ahí el río, esa corriente más rápida, actúa como nivel de viento, ¿ya? Una cosa es tener una temperatura cuando uno está sin viento y otra el efecto multiplicador de la disminución de temperatura con el viento. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en un lugar sin viento, alrededor de nuestro cuerpo estamos calentando ese aire que está alrededor nuestro y provocamos un microclima, lo que disminuye un poco más la hipotermia. Otros factores que influyen en la sobrevida del paciente que es sometido a una hipotermia está la edad. A mayor edad tenemos menores capacidades de reserva funcional. Un paciente que está desnutrido, menor capacidad muscular, por lo tanto menor capacidad de generar calor. Bebidas alcohólicas,
por la vasodilatación, que ya lo mencionamos, favorece la pérdida de calor. El tabaquismo, obviamente, va a tener menos capacidad respiratoria, y también la nicotina provoca vasoconstricción, y obviamente también en la capacidad, o sea, dentro de la prevención, si ha fallado la ropa inadecuada al someternos a una actividad deportiva en el mar, ¿ya? Bueno, esto es como un resumen del resumen. Finalmente el sueño se convertirá en inconsciencia, la persona se hundirá y casi seguro que se morirá por ahogamiento. Los técnicos hablan de una muerte tranquila, ¿ya? Sin embargo, si se llevara un chaleco y ropa adecuada, el tiempo de supervivencia sería mucho más elevado, porque el cuerpo no perdería tanto calor y la persona quedaría flotando en la superficie, lo que facilitaría el rescate y la posible reanimación por el equipo de emergencia. ¿Cuál es el tratamiento? Recalentamiento pasivo en la hipotermia leve, es que está indicado, por ejemplo, de escalofrío, adecuado el aislamiento con mantas térmicas y líquidos calientes para beber, ¿ya? No darle alcohol, estas son condiciones, pues es un bote más grande, sacar la ropa mojada, calentarlo, lo vamos a ver más, y el recalentamiento activo, esto ya cuando corresponde a un tratamiento, ¿ya? Obviamente, si el paciente está inconsciente y no respira, aplicar las maniobras de reanimación cardiopulmonar que las revisamos, pulmonar, no pulmonar. Y si está inconsciente y respira, cambiar la ropa mojada o húmeda por ropa seca, tapar con mantas térmicas, esto es lo que habíamos hablado, aplicar compresas tibias en cuello, ingle, axila, cualquier cosa que uno tenga a mano y que le pueda proporcionar calor moderado. Posición lateral de seguridad, comprobar respiración, pulso continuamente tipo de emergencia. Si está consciente y respira, no por eso vamos a hacer más laxo, está bien, no. Ya sabemos, está con calofrío, está con la piel fría, está con la piel pálida, está con los labios azulados, está con hipotermia. Muchas veces cuando chicos nosotros estábamos horas y horas en la piscina y terminamos con los labios morados, están con hipotermia. Cambiar la ropa mojada o húmeda por ropa seca, aportar calor externo, empezando por la parte externa del cuerpo. La mejor manera es darle un baño con agua tibia, compresas tibias en cuello, ingles y axilas. Hacerle beber líquidos calientes con azúcar, no muy caliente. Nunca alcohol. Tapar con mantas térmicas y aplicar compresas tibias en cuello, ingle y axila. ¿Por qué cuello, ingle y axila? Porque ahí están los vasos más grandes. Si se calienta la sangre en los vasos más grandes, va a llegar más rápido esa sangre más caliente a las partes más importantes que son el cerebro y el corazón. Ojo, evitar la muerte del rescate. El calentamiento debemos conseguirlo de una forma gradual, ya que si se hace en forma muy brusca, los vasos sanguíneos se dilatarán de forma rápida y al llegar la sangre a los músculos que están fríos provocarán un mayor descenso de la temperatura, ocasionando daños más graves. Flotar no es recomendable. Si alguien sufre de hipotermia, hay que quitarle el agua sin flotar. ¿Por qué? Al flotar lo que hacemos es vasodilatación también, ¿ya? Recuerda siempre, una persona con síntomas de hipotermia puede parecer muerto, pero no estarlo, y puede ser reanimado. Esto es lo más importante de la charla, la prevención. La hipotermia es el mayor peligro para un navegante. Y ya mueren por hipotermia son pacientes que se mueren estando en agua cercana a la costa y por pérdida de esta prevención, ¿ya? La hipotermia puede provocar la muerte, por eso es mejor prevenir. Y en esto se distingue entre la seguridad activa y pasiva. Bajo el término de seguridad activa se pueden entender las técnicas que debemos conocer para actuar cuando ocurra esto, ¿ya? Rescatarlo rápidamente, sacarlo del agua, el autorrescate con calma, saber nadar. Bajo el término de seguridad pasiva vamos a entender eh, todos aquellos pormenores que podemos tomar antes de salir a navegar, cosa de prevenir o minimizar en caso de que se produzca la caída al agua, la hipotermia, ¿ya? Uso, uso la ropa adecuada cuando voy a navegar. No es lo mismo estar en una actividad de una regata, el bote, el chaleco, tengo ropa, está en buen estado, mi equipamiento está completo,
La persona que está comandando el bote, confío en esa persona, es seria, respeta los aspectos de seguridad. Yo como navegante, ¿estoy realmente en un buen estado físico y técnico y psicológico para afrontar la ruta planeada? ¿Conozco y manejo los principales peligros de la ruta? ¿Tengo alguna enfermedad crónica que pueda influir? ¿Qué tal están mis compañeros que comparten la salida? ¿Conozco el lugar donde voy a ir y lo que me espera? ¿Me he informado de la condición meteorológica, en particular la dirección del viento, ola, su fuerza, altura, el horario de la marea? ¿He indicado mi ubicación a una persona responsable en tierra para que puedan encontrarme en caso de un accidente? Con sentido común, entonces, podemos excluir muchos peligros. Por ejemplo, no es recomendable salir a navegar cuando uno de nosotros o todos estamos bebidos, ¿no? No confíe en alguien que es monitor y te quiere llevar en tu primer día con un bote por un lugar donde hay gente, olas, alcantilados, factores de otros posibles peligros, sin comprobar que puedas nadar o que puedas autorrescatarte. También dentro de esta prevención, por ejemplo, serían ejercicios de hombre al agua, ¿ya? En términos controlados, con un bote con motor, un bote sin motor, todo eso influye y va a disminuir la ansiedad si es que llega a ocurrir un percance de esto, ¿ya? Tampoco va a salir en un bote sin probar la seguridad de cómo están los distintos elementos del aparejo del bote, las velamen, todo lo que va a involucrar en el buen navegar. Montar en un kayak, si vamos, o en un bote pequeño que solo vas a ir tú, ¿eres capaz de nadar 50 metros? ¿Te vas a alejar más de esa cantidad de metros? ¿Estás bien vestido? Por lo tanto, la ignorancia y la temeridad son muchas veces las causas de los accidentes y por ello, sé honesto con tus límites, no sobreestimes tus capacidades físicas, técnicas o mentales. Piensa bien antes de salir al mar con viento fuerte. ¿Estás preparado de verdad? Y si navegas al atardecer o noche, llevas la iluminación adecuada, cumples con el resto de las precauciones. Con respecto a la vestimenta, no hay que pensar que más ropa significa tener más seguridad. Todo lo contrario, puede ser al revés. Pero no subestimar la importancia de la ropa en relación a la hipotermia. Elige bien el material, llevar el chaleco de flotación adecuado, siempre, bien colocado y siempre, aunque sea molesto. Ojalá camisetas térmicas, obviamente si uno navega mientras más visible sea para el resto, mejor, ya sea por bandas reflectantes o ropa llamativa. Y actuar sin perder mucho tiempo en pensar lo que debe hacer. Por eso es importante la práctica, siempre manteniendo la calma. Los efectos del agua fría aumentan cuando estás más nervioso, cuando deberías salir del agua cuanto antes, debido al mínimo margen de tiempo frente a una termia, hazlo con calma. Aunque no consigas subirte al bote de nuevo, no lo abandones. ¿Por qué? Se te ve mejor, te va a servir como flotador. Puedes subirte, aunque sea un poco, va a disminuir mucho la posibilidad de muerte porque va a hacer la hipotermia parcial, ¿ya? Te enfrías menos. Si llevas chaleco y no puedes subirte al bote, quédate en posición fetal. Es la posición que menos calor pierde. Si estás con más gente, que todos formen un grupo, a lo pingüinitos. Llamar al 137 o al contacto con tu cuerpo. Para eso uno tiene que tener el celular o el método de comunicación en un estanco seco, probado. Muchas veces uno confía, compra y se lo venden súper caro, un estanco seco, lo lleva, lo prueba y no funciona. Intentar perder el menor calor posible, permanecer en posición fetal, no intenten nadar. Por más calor, por más gasto que ocupan del músculo, más van a perder temperatura. Conserva tu energía, protégete del frío como puedas y espera hasta que el equipo de emergencia venga. Eso es mi capitán. He cumplido con su Perfecto. orden. Muchas gracias, hermano de Gol. Brillante vuestra explicación. No había visto nunca una charla respecto al tema de hipotermia. Siempre lo había visto yo de forma muy sucinta. Pero efectivamente, digamos, la hipotermia es uno de los graves problemas que podemos tener los navegantes, digamos, especialmente si nos damos de vuelta. Y estamos ahí a la deriva esperando, digamos, aferrándonos a la embarcación, esperando que nos vayan a rescatar. Así que es muy importante, digamos, lo que tú has señalado, hermano Credicurva. Así que muchas gracias y te informo que esta charla